adoramos, Señor Jesús. Eres nuestro amigo, eres mi amigo fiel. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Sombra. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches
Bendiciones, mis hermanos. Qué alegría otra vez estar en sintonía con la palabra de Dios. Quiero, hermano, en esta hora invitarlo para que nos unamos y atendamos lo que Dios nos dice por su palabra. Escuche la lectura de la Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 33. Dice así palabra del Señor. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mi hermano, estamos ante una reprensión que Jesús le dio a Pedro. Pedro, el discípulo de Jesús, diríamos más destacado, el líder del grupo, el que tenía la revelación divina de la palabra de Dios. Pensaríamos humanamente que Pedro era digno de una felicitación, pero no, es reprendido por el maestro. Y no solamente una ocasión. Recuerdan que el Señor lo reprendió en aquel día cuando Pedro se lanza al mar para caminar tras Jesús. Solamente él se animó a hacer eso. Digno de una felicitación. Pero cuando se empezó a hundir, empezó a clamar, empezó a gritar, y Jesús lo reprende y le dice: hombre de poca fe. El contexto inmediato nos dice que Jesús les estaba enseñando lo que era necesario que sucediera para que se cumpliese el propósito de su manifestación física aquí en la tierra. Y les dice: los líderes religiosos me van a desechar, los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas me van a desechar, y es necesario que yo sea muerto para que luego resucite en 3 días. Por supuesto que Satanás no quería que esto sucediera, porque la muerte de Jesús significaría la victoria de Jesús sobre Satanás. Así que Satanás no quería que Jesús muriera. Y Pedro, en esa ocasión, es el portador para dar un mensaje de Satanás a Jesús, diciéndole: no permitas, maestro, que esto te acontezca. Ten compasión de ti. Entonces Jesús, dice el texto que leímos, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, quítate de delante de mí, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué importante es considerar esta reprensión que Jesús le hace a Pedro. La pregunta que nos hacemos en esta hora es: ¿por qué? ¿Por qué Jesús llamó a Pedro
Satanás. El texto dice que porque Pedro no estaba poniendo su mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mire, en muchos cristianos la transición del reino de Satanás al reino de Dios no es inmediata. En algunos, como en Pedro, la transición es gradual. Tal parece que hasta ese momento Pedro no estaba del todo convertido al Señor, aunque seguía a Jesús, igualmente que muchos creyentes a través de los tiempos. En la actualidad, muchos siguen la vida cristiana sin conversión. Sí, pueden estar bautizados en agua y con todas las fórmulas habidas y por haber. Pueden tener muchos años en la iglesia y cumpliendo años de bautizados, pero no hay conversión. Son creyentes, hasta se llaman cristianos. Pero veamos en la vida del apóstol Pedro qué es lo que está sucediendo. Pedro era un hombre adinerado seguramente. Tenía barcos, su casa todavía se exhiben los cimientos allá en Israel. No ha de haber sido cualquier casita. Y no piensa ni ve igual la vida cristiana un rico adinerado que un pobre cuando no hay conversión verdadera. Dijo Jesús, no es fácil para un rico entrar en el reino de Dios. Un rico no convertido, pero seguidor de Cristo, pensará siempre cómo hacer más dinero, aún a través del evangelio, a través de las iglesias. Por eso hay muchos ricos que ingresan a las iglesias, se hacen pastores, se hacen líderes, graban discos, venden canciones. Bueno, así sucede. Las oraciones de un rico será pedirle a Dios que le ayude a engrandecer sus negocios. Mete a Dios como un ayudante en sus negocios. Y siempre va a ver a las iglesias como un trampolín para hacer crecer sus empresas. Un rico no convertido tiene puesta su mirada en las cosas de los hombres. Mire, si un rico famoso, un artista, graba un disco con himnos cristianos, va a acaparar el mercado cristiano con toda facilidad. Pero cuando Dios elige, no se equivoca. Él eligió a Pedro, eligió a cada uno de sus discípulos, y mi hermano también lo eligió a usted y a cada uno de nosotros. Dijo Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Siempre ha sido más fácil para el que no tiene bienes materiales integrarse a la vida del reino de Dios. Entiende con mayor facilidad la vida de la fe. Y cuando se trata de dar, resulta ser más generoso el que no tiene que el que tiene. En el Evangelio, según San Marcos, se nos presenta a Jesús sentado frente al arca de las ofrendas, mirando cómo los ricos están echando mucho dinero en las ofrendas. Pero luego vino una viuda muy pobre y echó 2 monedas de poco valor. Y Jesús le dice a sus discípulos, esta viuda echó más que todos,
porque todos echaron de lo que les sobraba, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, ofrendó todo el sustento. Podemos ir entendiendo entonces, mi hermano, por qué Pedro es el que el diablo elige para hablarle a Jesús, para persuadirlo que no muera. Satanás sabía el beneficio que traería a la humanidad la muerte de Cristo. Por esto usó los labios del más influyente del grupo. Siempre el que tiene más influencia será mejor oído que el que no tiene nada. ¿Qué pasa, mi hermano, cuando el creyente pone su mirada en las cosas de Dios? Cuando el creyente tiene su mira en Cristo y lo obedece, vive en igualdad con los demás. Sean ricos, sean pobres, no existen los rangos de superioridad ni de influencia. El apóstol Pablo lo dice así a la iglesia de los Gálatas: ya no hay judíos ni griego, no hay ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque vosotros todos sois uno en Cristo. Y sigue diciendo: en Cristo Jesús, lo único que vale es la fe que obra por el amor. Y luego le dice a los hermanos romanos: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y a los corintios les dice: sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se les dio a beber de un mismo espíritu. Esto solo sucede en la iglesia del Señor, el nuevo pueblo de Dios, que aunque sea una manada pequeña, a Dios le ha placido darles el reino. Con la gente que pone su mirada en las cosas de Dios, el diablo pierde, porque es gente que vive en igualdad con los demás. Hay unidad. Cuando Pedro ha pasado por todas las pruebas del discipulado de Jesús, luego ya es un Pedro diferente. Ya Satanás no lo ve como un influyente rico que puede usar para persuadir a Jesús. Ya no puede usar su voz para dar un mensaje engañoso, porque ahora su voz se usa para hablar palabra de Dios. Ahora Pedro aconseja a la iglesia, al pueblo de Dios, diciendo: vivan como hijos de Dios obedientes. No vivan conforme a los deseos que antes tenían, andando en vuestra ignorancia. Esto es, mi hermano, lo que el Señor quiere de su pueblo. Hoy el Señor quiere gente convertida de todo corazón, para que use su voz para bendecir y no para engañar. Sí, mi hermano, mi hermana, hoy más que nunca debemos estar muy alertas. Hay muchos líderes no convertidos que siguen al Señor de la iglesia, pero tienen su mirada en las cosas de los hombres. Hay una gran diferencia entre las cosas de Dios y las cosas de los hombres. Las cosas de Dios, por supuesto, son espirituales. La fe, el amor, la paz, la humildad, la justicia, cosas divinas que son eternas, mientras que las cosas de los hombres son terrenales, son materiales. Todo lo numérico,
lo contable, lo que es temporal. En las cosas de Dios hay certeza de lo que se espera. Es decir, hay fe. En las cosas de los hombres hay engaño, hay falsedad, hay confusión, hay hipocresía. El apóstol Pablo exhorta a los colosenses y les dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El que tiene su mira en las cosas de Dios crece en gracia y crece en el conocimiento de Dios. Así lo dijo el apóstol Pedro. Los que tienen su mira en las cosas de los hombres no conocen a Dios y no crecen en gracia, aunque estén en una iglesia y aunque sean líderes. No aman, no obedecen al Señor, inclusive no dan para beneficio de la obra del Señor en la tierra, porque no hay gracia de Dios, no hay amor a la obra. Mi hermano, mi hermana, si usted no quiere que el Señor le llame Satanás, tiene que empezar hoy poniendo su mira en las cosas de Dios, las cosas de arriba, de donde descienden las buenas dádivas y los dones espirituales. Sí, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Dios tiene todo lo que sus hijos necesitamos hoy para extender el reino de Dios en la tierra, para que impere la justicia. Solamente tenemos que obedecerlo en todo. Pero la desobediencia a Dios está muy arraigada en este tiempo. No hablamos del mundo secular, de la iglesia, de las iglesias. ¿Se imagina, mi hermano, mi hermana, a cuántos el Señor llamaría hoy Satanás? ¿A cuántos les diría: retírate de mí, Satanás, porque no estás poniendo tu mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres? ¿Cuántos predicadores, cuántos creyentes, cuántos llamados profetas, cuántos llamados apóstoles serían llamados Satanás? Pero usted, mi hermano, no será uno de ellos, porque hoy está oyendo palabra de Dios y puede decirle al Señor hoy en este día: yo no seré uno de esos que tú llames Satanás, porque me sumerjo en la obediencia a tu palabra, y poder decirle en esta hora: Señor, tú llamaste a Pedro Satanás, y con justa razón, porque no estaba poniendo su mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hoy yo reconozco que he estado en la misma condición de Pedro, pero me arrepiento hoy, Señor, y me dispongo a obedecerte, porque sé que solamente en obediencia puedo hacer tu divina voluntad.
Dispuesto estoy, Señor, a obedecer tu palabra, a poner la mira en las cosas de arriba. Sí, Señor, por tu grandeza, por tu poder, por tu amor. Bendito para siempre, Jesús. Gracias a Dios. Gracias al Señor, mis hermanos. Bendecimos a Dios en este día por tener su palabra con nosotros hoy. Bendiciones, mis hermanos.